españoles en el mundo. Playas de agua turquesa, bañadas por la belleza del Océano Índico. Nos quitamos la mascarilla y nos ponemos el bikini para darnos este viaje de placer a todos los sentidos. Bienvenidos a Maldivas. Soy Pablo, madrileño, 29 años y soy instructor de buceo. Nuestro sueño es vivir aquí en Maldivas y trabajar aquí en Maldivas. Nos vamos en nuestro Doni Camillaf, es una de las embarcaciones típicas de Maldivas. Y nada, tenemos 40 minutos de navegación, así que con el día que hace lo vamos a disfrutar bastante. Una de las características principales de estos donis es que manejan el timón con los pies. Todo el control se hace con las piernas. Ahora hay un problema muy gordo con los corales. Debido a la temperatura del agua que se está calentando por el cambio climático, los corales se empiezan a blanquear y se empiezan a morir. Los locales hacen concursos de a ver quién tarda menos en escalar una palmera para coger cocos. Pero... ¿Lo intentamos? Venga, yo lo intento si tú lo intentas. ¡Yo! Venga. Oye, perdona, Pablo, pero eso ya es avance, ¿eh? Siempre he sido un poco mono, la verdad, pero esto me da un poco de historia. Bueno, señorita, tu turno. ¡Ey! ¡Ole! Que sí que puedes, claro que puedes. Recompensa después de la escalada. Que tú bebes mucho de esto, seguro. ¿Qué tal está? Está rico, ¿eh? Buenísimo. Pablo, a las 5 de la tarde, hora del té, como en Inglaterra. Sí, claro. Maldivas fue una colonia británica y se independizó en el 65. ¿Hace poquito? Hace poquito, sí, hace muy poquito. Así que siguen manteniendo muchas de las costumbres. Aquí estoy súper a gusto, cada día disfruto con lo que hago. Así que, quién sabe. Venga, pues chicos, cuidaros. Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao. Soy Irene, soy de Madrid. Siempre me he dedicado un poco al mundo de la cooperación y del medio ambiente, hasta que descubrí el buceo. Empezó a ser mi pasión, me hice instructora, me llamaron para trabajar aquí y cuando trabajaba aquí conocí pues a mi marido, a Mohamed. Sobre todo vivimos en barco, vida a bordo de buceo y a veces también en tierra. Me voy a cambiar de ropa un poquito y tal y nos vamos a ver la isla local. Como es un país musulmán, hay que taparse un poco hasta las rodillas, el escote, ¿ok? Oye, qué rico eso, ¿eh? Sí, sucurilla. ¿Qué significa eso? Sucurilla es gracias en diveji, que es el idioma maldivo. ¿Tú por qué te viniste a Maldivas a vivir? Pues bueno, me vine porque me llamaron para trabajar en un barco de buceo y en principio venía a echar una temporada. Conocí a Mohamed, que es mi marido, y bueno, pues aquí me quedé. Las mujeres están muy empoderadas en Maldivas, ¿Ah, sí? Tienen mucho poder. Y de hecho siempre está la pregunta esa, ¿no? De ¿se pueden casar con varias mujeres porque son musulmanes? Efectivamente, se pueden casar con varias mujeres, pero aquí no es lo habitual, aquí se divorcian. Es el país con la tasa mayor de divorcios a nivel mundial. No me extraña nada que se tiren aquí horas colgados. ¡Ya, cómodo, eh! ¡Ok, chicos! ¡Tiburón ballena! ¡Aletas! ¡Máscara tubo! ¡Ah! ¡Al agua! ¡Vámonos! Es grande, ¿no? Sí, unos 7 metros, tamaño medio. Muchas gracias por esta experiencia. Te quedas viviendo a bordo, vuelves a España. ¿Dónde ves tu futuro? De momento a España de vacaciones, pero para vivir aquí de momento. Un besito, que vaya muy bien. Pronto al barco, Irene, cuidaros. Vale, muchísimas gracias por la visita. Soy Jorge, soy de Barcelona, llegué a Maldivas hace 5 años, soy copropietario
de un centro de buceo en Guraido y hoy os voy a llevar a las profundidades marinas. Estamos en un café frente al puerto. What's the typical breakfast here, Abu? It's called diskumasone. Aquí tenemos una mezcla de atún, cebolla, el limón Y algo de coco veo y yo algo por de aquí. coco. Sí, perdón, se me ha olvidado el coco. Me llevo a uno de los sitios más bonitos de la isla. Aquí tenemos la Bikini Beach, que en las islas locales existen lo que se llama la Bikini Beach y la Local Beach. La Bikini Beach, que es la playa única y exclusiva para turistas, hay un muro para que los locales no puedan mirar al interior de la playa. Nuestra Bikini Beach acaba aquí donde está esa valla de madera. Sí. Y ahí las familias, y aquí por allá van, pasan el día, allí seguramente estarán pescando. Y ahí ya sí que se bañan con ropa. Ahí se bañan con ropa, sí. Nosotros vamos a pescar y el pescado que pesquemos nos lo zampamos a la barbacoa. Es fundamental, es básico en la dieta y en la economía. Piensa que durante la pandemia la mayoría de los maldivos que trabajan en resorts y en el tema turístico han perdido su trabajo y sus ingresos. ¿Cómo se han mantenido? Saliendo a pescar como estamos nosotros pescando ahora mismo. ¡He pescado! Ahí traigo algo. Jorge, ¿qué te están poniendo? Me están poniendo el típico bareo maldivo. Nowadays we used to wear when we play the drums, and if there's any traditional day, any like Independence Day, we used to wear. Se llama Podumi el ritmo. Déjate llevar por la música, ahí. Muchísimas gracias por darnos un trocito de ti aquí en Maldivas. Soy Leire, soy de Bilbao. Vine aquí de vacaciones con mi hermana, me enamoré de este mar, de este gran paraíso y ahora trabajo como guía de snorkel y mi pareja es de aquí, es un local de Mafusi. Esta es una de las islas locales más turísticas de Maldivas porque está muy bien comunicada con el aeropuerto. Que hacen una cosa típica que es secar el atún y luego te lo comes como si fuese, a mí me parece como jamón ibérico, como si fuese unas láminas de atún. Pues estamos ya en el punto de los tiburones nodriza. No son peligrosos, no son agresivos, pero no dejan de ser animales, están aquí libres, por lo tanto hay que respetarlos. Y a veces te vienen de frente y para limpiarse parece como que te están sonriendo, entonces ves ahí todos los dientes. ¡Españoles en el mundo! Impresionante. ¿Siempre hacéis esta parada en las excursiones? Sí, es una parada obligatoria para recuperarnos un poco, tomar fotos, comer, descansar. En mi caso, que yo sea una chica, sea una mujer, ayuda mucho. El que todos los que trabajen en el barco sean hombres les dificulta un poco. Gente que no sabe nadar, pues que igual no puede cogerle la mano al hombre, y a mí sí, y les da mucha confianza. Pues vamos a coger un poco de todo para que probéis. ¿De qué son estos snacks? Pues la mayoría pues son con atún. Es lo que solemos tomar en la hora del atardecer con pues un té o un café. De hace muchos años se pagaba con conchas. ¿Con conchas? Sí. Entonces la gente lo que hacía era ir a buscar conchas y cuantas más conchas encontrabas, más rico eras. ¿Quieres mandar algún saludo? Pues decirle hola a mi ama, a mi aita, a mi hermana Nayara, a mi tío José, a mi abuela y a mi mejor amiga María. Y que os quiero mucho, que os echo mucho de menos y que os veo muy prontito. Gracias por todo. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! Adiós, Ayman. Dani. Hola Sasu, ¿qué tal? Me llamo Daniel Moya, tengo 26 años, soy de Marbella. Estoy aquí en Maldivas trabajando para uno de los mejores resorts de todo el país. Aquí me dedico a asesorar a mis huéspedes, les organizo las vacaciones para que tengan la mejor de las experiencias posibles.
Estamos en Lamu, que es el penúltimo atolón ya en el sur, muy cerquita del Ecuador. ¿Trabajas siempre así descalzo? Sí, aquí estamos todos descalzos. De hecho, yo te estoy viendo con zapatos, que no me gusta nada. Te doy esta bolsita para que los pongas ahí. ¿Y ahora ya? Y ahora los metes ahí y no los vuelves a coger hasta que te vayas. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta. ¡Guau! No creo que nadie que entre aquí no le pueda gustar esto. Esto, la verdad que es muy, muy bonita la habitación. Esta sala de aquí tienes la cama. Y bueno, esta es otra de las partes más bonitas que tiene la habitación, la terraza con acceso directo a la piscina. Aquí te levantas y antes de abrir un ojo estás ya en el agua. Aquí desayunas, comes lo que Viendo más el te mar apetezca. debajo de tus pies. Y aquí puedes ver pues, desde tiburones, rayas, mantarrayas. El arrecife está justo ahí, donde ves las dos tonalidades de azul, el azul muy, muy oscuro y el azul más claro, ahí es donde está el arrecife. Maldivas pues son unos 90.000 kilómetros cuadrados, pero solo el 1% es tierra. El 99% de las Maldivas es agua. De la bañera transparente da un poquito de vértigo. Oye, pero si Desde te aquí- metes aquí, Sí, sí. asomaros. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Sí, sí, Sí que da total. vértigo, ¿eh? Dani, me voy riendo porque me has quitado los zapatos. Y te tú estás tranquilo y te yo estás voy así, quemando, ¿no? Y es que ya dando tengo... saltitos. Mira, aquí cada 15 metros tienes estos spots de agua. Sí, Esto ¿no? es Mucho otra mejor. cosa. Le voy a echar un poquito al cámara también, Échale un Dani, poquito a Dani, vente. que vamos, se va a quemar enterito. Estamos llegando al que es el buffet del desayuno. ¿Qué es eso? Es como un pequeño submarino a motor. Con esto puedes bucear e irte por todo el arrecife, te puedes meter debajo del agua, subir. Puede ir hasta unos 20-22 kilómetros por encima del agua y unos 14-15 debajo del agua. Un saludo a mis padres, a mi madre más guapa, a mi hermano, a mi tía, que si no la saludo no me deja volver al pueblo, me ha dicho, a mi tía Fina. Te dejamos que te vayas a secar Muy bien. y que sigas disfrutando así de la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver en algún otro sitio. Venga, Espero que lo hayáis Dani. pasado bien.